Hola, buen día a todos. Bienvenidos al Simposio Internacional, 10º Simposio Internacional de PROAR. Al fin lo podemos realizar y gracias a todos por estar. Bueno, me corresponde presentar el primer simposio, que es Diagnóstico por Imágenes en Reproducción, y tenemos a 3 invitadas que van a presentar diferentes temas. Voy a comenzar con la doctora Daniela Stoiza, que va a hablar sobre ecografía 3D y sonohisterografía en fertilidad. La doctora Daniela Stoiza es especialista en diagnóstico por imágenes, directora académica de imágenes genitourinarias de Diagnóstico Médico Oroño, y es directora del módulo de imágenes ginecológicas de FARDIT, que es la Federación Argentina de Radiología. Daniela, todo tuyo, te dejo presentar tu charla. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias al doctor Legascue por haberme invitado y por confiar en esta conferencia. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es ecografía 3D y sonohisterografía aplicada en pacientes que consultan por fertilidad. Bueno, esto ustedes lo saben mucho más que yo. A partir del año 2013 hubo un boom de todo lo que es consultas y estudios por imágenes, dada la sanción de la Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida. Y esto nos hizo a nosotros tener mucho mayor caudal de pacientes que podemos dividir en 2 grandes grupos, groseramente, dependiendo del tipo de tratamiento que ustedes vayan a hacerles. Si es un tratamiento de baja complejidad, en general esas pacientes van a ser estudiadas por histerosalpingografía para evaluar el factor tubario, pero cuando consultan por un tratamiento de alta complejidad, en general vamos a evaluar el factor uterino, y esto lo vamos a hacer por estas 2 técnicas, por la ecografía 3 o 4D y la histerosonografía. Factor uterino, vamos a evaluarlo, y es muy importante hacer esta evaluación. Daniela, discúlpame un segundito. ¿Estás compartiendo la pantalla? Porque no vemos la presentación. Sí. A ver. No Perdón. se ve. ¿Ahora? Ahí está, Daniela, perfecto. Bárbaro, estamos viendo la presentación. Perdón, entonces, lo que yo les decía antes es eso, que a partir de la ley hubo un auge de todas estas metodologías diagnósticas, dividiéndolo en 2 grandes grupos, dependiendo, como les decía, del tratamiento, en forma muy grosera, obviamente. Cuando el tratamiento es bajo, se pide la histerosalpingo, y cuando es alto, para evaluar el factor uterino, las metodologías diagnósticas que son la ecografía 3D y la histerosono. Y es sumamente importante para nosotros hablarle del factor uterino, porque si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado, le damos la oportunidad a ustedes a hacer una corrección quirúrgica de lo que tenga la paciente y mejorar así la tasa de reproducción de esta paciente. Si la paciente viene con algún estudio de histerosalpingografía, podemos evaluar algo del factor uterino. Podemos ver defectos de relleno, podemos ver anomalías uterinas. El problema es que este estudio no nos permite hacer el diagnóstico diferencial de la causa de ese defecto de relleno o del tipo de malformación uterina que tiene la paciente. Obviamente que la primera línea de estudio de estas pacientes es la ecografía transvaginal, pero tiene una eficacia diagnóstica pobre que podemos aumentar si al método le agregamos la tecnología 3D o 4D. La resonancia magnética quedaría como segunda línea de estudio, en general cuando la ecografía es muy compleja o con resultados dudosos, o cuando ustedes quieren hacer un planeamiento quirúrgico de alguna enfermedad bastante grosera, como puede ser la endometriosis o alguna miomatosis múltiple. La histerosono, en cualquiera de sus versiones, 2, 3 o 4D, tiene una sensibilidad bastante similar a la histeroscopía, es mínimamente invasiva. Obviamente que tiene la desventaja que solamente es un estudio diagnóstico, no permite hacer el tratamiento, pero tiene una muy buena relación costo-efectividad. Y sí, el gol estándar para evaluar el factor uterino es la histeroscopía, pero bueno, obviamente es mucho más invasivo y permite hacer el tratamiento. Entonces, vamos a evaluar el factor uterino con estas tecnologías que son ecografía 3D, la histerosono, o podemos mezclar las dos y hacer una histerosono con técnica 3 o 4D. No son estudios muy nuevos, de hecho la histerosono, la primera vez que se publicó un artículo de histerosono fue en el año 1981, sí sigue siendo un estudio que no es utilizado masivamente, es mucho más masiva la histerosalpingografía que la histerosono. Es mínimamente invasivo, es mucho mejor tolerado que la histeroscopía,
no tiene complicaciones casi descriptas, menos del 1% de infecciones uterinas. Permite tomar conductas terapéuticas, porque nosotros lo que vamos a evaluar es la cavidad uterina, pero a veces esa paciente tiene la cavidad uterina perfecta y nos encontramos con patología extrauterina, y en este caso, en lugar de derivar a la paciente a la histeroscopía, puede derivarse a otro tipo de estudios, como puede ser la laparoscopía. Y tiene una alta eficacia diagnóstica, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, que a su vez pueden aumentar si hacemos con técnica 3 o 4D, llegando a una sensibilidad del 100%, y en ese caso se considera alternativa a la histeroscopía. Es muy importante que nos acompañen los ginecólogos en decirle a la paciente cuándo es el momento de realizar la histerosono. Nos peleamos absolutamente todos los días con las pacientes. La paciente que viene por fertilidad quiere el estudio hacerlo ayer, y muchas veces el estudio mal hecho tiene implicancias para lo que es la misma paciente. Se tiene que hacer sí o sí en la fase folicular, entre el día 7º y 10º del ciclo menstrual, y esto no es un capricho de los imagenólogos. Tenemos alta tasa de falsos positivos si hacemos el estudio en la fase secretora, porque podemos tener áreas pseudopolipoideas dadas por la hiperplasia endometrial. Así que es sumamente importante que la paciente sepa que tiene que esperar sí o sí al momento adecuado para realizarse este estudio. No es muy fácil a veces realizar el estudio, de hecho la histerosono muchas veces tiene más dificultades técnicas que la histerosalpingografía, y esto puede ser porque nos encontremos con una paciente que tiene estenosis cervical, en ese caso intentamos obviamente dilatar el cuello a través de dilatadores o agujas, o a la inversa, tener un cuello sumamente complaciente y que se nos salga la sonda balón. En ese caso lo que hay que hacer es tratar de progresar la sonda balón a la región ísmica. El problema acá es que todo lo que esté por detrás de la sonda balón no se va a poder evaluar. Se aconseja que mientras estamos retirando la sonda, instilemos la solución fisiológica para poder ver qué pasa con las paredes, en este caso, de la porción cervical uterina. Otras veces nos puede pasar que no podamos distender mucho la cavidad por la presencia de sinequias. Acá el único consejo que les puedo dar es que traten de instilar la solución fisiológica a la mayor presión posible. Otras veces nos encontramos con un útero muy grande y no podemos evaluar bien la cavidad por vía transvaginal. En ese caso, tenemos que nosotros evaluarlo por vía transabdominal, porque el field of view, o el campo de visión, es mucho mayor que el de la ecografía transvaginal. Y después están los factores relacionados con la propia paciente, que puede ser intolerancia al método por ansiedad. Ahí nosotros mucho no podemos hacer. Sí nos sirve que ustedes les expliquen a la paciente de qué se trata el estudio. La paciente en general, cuando sabe de qué se trata, viene mucho más tranquila. Y obviamente el dolor, que para eso recomendamos darle analgésicos 30 o 60 minutos previos a la realización del estudio. ¿Qué pasa con la ecografía transvaginal 3 o 4D? Que como dije, la podemos hacer aislada o sumarla a la histerosono. La técnica 3D o 4D en realidad viene de la década del 90, que fue este francés que la describió, relacionada con la ecografía obstétrica, y recién en el año 2000 se incluyó la técnica al transductor transvaginal. Nosotros lo que hacemos con esto es adquirir un volumen, y después ese volumen lo vamos a manipular para poder obtener reconstrucciones en todos los planos. Y en realidad lo más importante de todo es que podemos tener el plano coronal, que es el que nos va a mostrar la verdadera morfología del útero y cómo se encuentra esa cavidad uterina. También tiene un momento adecuado para realizarse el estudio. Al revés de lo que veíamos en la histerosono, en la ecografía 3D convencional se tiene que hacer en la fase secretora. Cuanto más cerca del ciclo menstrual está, mejor, porque vamos a tener mejores resultados, debido a que hay un gran contraste entre el endometrio y el miometrio, y eso nos permite a nosotros tener imágenes mucho más lindas que si no tenemos ese contraste. ¿Qué vamos a evaluar dentro de lo que es la patología uterina? Lo podemos dividir en dos grandes grupos. Lo que está relacionado con la pared del útero, que pueden ser defectos de relleno, defectos de suma, y lo que está relacionado con la morfología del útero, que pueden ser malformaciones congénitas o patología adquirida. Vamos a empezar con los defectos de relleno, que son muchas las causas que los pueden provocar. Pólipos, leiomiomas, sinequias, hiperplasia endometrial. Como dijimos, el tema de la hiperplasia endometrial, si hacemos el estudio en una buena etapa del ciclo menstrual, vamos a evitar estos falsos positivos de los pseudopólipos endometriales. Y los coágulos. La verdad es que los coágulos son defectos de relleno que suelen ser móviles, que los podemos remover. Si nosotros aspiramos la solución fisiológica, muchas veces podemos sacar el coágulo, y si le ponemos el Doppler, es una estructura que es totalmente avascular. Esto es fantástico cuando es de libro, pero muchas veces el coágulo está realmente adherido a la pared y no lo podemos mover, y muchas veces resulta dificultoso saber si se trata de un verdadero coágulo o de un pólipo endometrial.
Nosotros los imagenólogos tenemos que tratar de brindarles a ustedes la mayor información posible y tratar de hacer la distinción entre lo que es un pólipo de lo que es un leiomioma. Tenemos parámetros para hacerlo, no siempre es tan fácil, pero nos podemos ver por el color, por la ecogenicidad que tiene esa lesión. El pólipo generalmente es más blanco, el leiomioma generalmente es más negro o hipoecoico, y eso se debe al contenido fibroso que tiene el leiomioma. Lo otro que nos tenemos que fijar es la fase endometrio-memetrial, que en el caso del leiomioma está totalmente distorsionada precisamente porque crece a partir del músculo y se extiende hacia la cavidad desplazando al endometrio, mientras que en el caso del pólipo está totalmente respetada. La línea endometrial es una línea hiperecogénica periférica que va a rodear al caso del leiomioma submucoso precisamente porque desplaza al endometrio y no va a estar presente en el pólipo endometrial. Y por último, el tipo de vascularización que tiene cuando le ponemos el Doppler. En general, el pólipo endometrial va a tener el signo del pedículo vascular, que es un pedículo único, mientras que en el leiomioma submucoso vamos a tener un flujo circular o un patrón de tipo arborescente. Un poco para ver las diferencias entre lo que es un pólipo endometrial y lo que es un leiomioma, fíjense que el pólipo endometrial es mucho más blanco de lo que es el leiomioma, que es más negro. La interfase entre el endometrio y el miometrio se encuentra distorsionada, y el leiomioma tiene la línea hiperecogénica periférica, que es el endometrio desplazado. Y el flujo vascular, pedículo único en lo que es el pólipo endometrial, y patrón arborescente en el leiomioma submucoso. Podemos brindar la información prequirúrgica que es muy útil para ustedes en el caso de los pólipos endometriales, como por ejemplo el tamaño, dividirlos en menores o mayores a 1 centímetro, si son únicos o múltiples, dónde están ubicados, en la cavidad endometrial o en la cavidad cervical, y cómo es la base de implantación, si es sésil o pediculada. Para mí es sumamente importante que ustedes sepan que la histerosono lo que va a aportar, a diferencia de la ecografía transvaginal, es la sensibilidad al método. La especificidad es exactamente igual, pero aumenta mucho la sensibilidad. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Si nosotros tenemos una paciente que viene con una ecografía transvaginal, con una imagen de pólipo típica, esta paciente no debería o no necesitaría hacerse la histerosono y debería ir directamente a la histeroscopía porque es un método sumamente específico. Ahora bien, si la paciente que viene a estudiarse por fertilidad nos encontramos con una ecografía transvaginal, en este caso sí haría falta hacer la histerosono, porque precisamente para aumentar la sensibilidad y poder detectar en algunos casos pequeños defectos de relleno como es este, un pólipo, y ahí sí derivar a la paciente a su tratamiento. Así es como vemos pólipo en una ecografía transvaginal convencional, cómo podemos ver el defecto de relleno por una ecografía 3D, cómo lo podemos ver por una histerosono, y obviamente la imagen que es la más linda de todas, la histerosono 3D, que les brinda a ustedes la parte más anatómica de cómo está ocupada esa cavidad endometrial. Lo mismo pasa con los leiomiomas, podemos hablarle del tamaño, si son pequeños, si son grandes, si son únicos o múltiples, y la localización, que podemos hablar en base a la mucosa o en base a la serosa. En base a la mucosa, sí o sí necesitamos hacer la histerosono para poder hacer la clasificación FIGO. Recuerden que la clasificación FIGO divide a los leiomiomas submucosos en 3 tipos. El tipo 0, que es el que protruye 100% hacia la cavidad. El tipo 1, cuando protruye más del 50% de su diámetro hacia la cavidad y queda menos del 50% en su porción intramural. Y el tipo 2, cuando protruye menos del 50% hacia la cavidad y queda más del 50% en ubicación intramural. Y esto es muy importante porque es lo que le permite tomar la decisión del tipo de cirugía que se le va a realizar a la paciente. Así es como vemos nosotros un leiomioma submucoso por ecografía transvaginal. ¿Cómo lo podemos demostrar por una ecografía 3D convencional? Por una histerosono, y obviamente, como les dije, la mejor imagen de todas, que es la histerosono 3D, que aporta la visión anatómica. Las sinequias también son mucho mejor evaluadas por la histerosono con respecto a cualquier estudio de ecografía. Es el estudio que tiene mayor sensibilidad para detectarlas, sobre todo si hacemos 3D o 4D. Y lo que nosotros vamos a ver son bandas que atraviesan la cavidad, bandas blancas que son avasculares y que tienen contacto parietal. A veces, cuando son muy profusas, podemos ver bolsillos de colecciones o bolsillos de líquido entre las adherencias. Y obviamente ya cuando está completamente obliterada la cavidad, en el caso del síndrome de Asherman, por más que inyectemos la solución fisiológica, esa cavidad no se va a distender. Lo que nos permite la histerosono es clasificar a la patología sinequial.
de acuerdo al grado de compromiso que tenga esa cavidad. Cuando la cavidad se compromete en menos de un cuarto es una enfermedad leve, cuando se compromete la mitad es una enfermedad moderada, y cuando se compromete más de 3/4 es una enfermedad severa. Y esto solamente lo podemos ver por la histerosona. ¿Qué pasa con los defectos de suma? Dentro de esto se encuentra obviamente la adenomiosis. Como ustedes saben, no hay ningún tipo de cirugía conservadora que le permita a esta paciente continuar. La adenomiosis puede ser focal o difusa. Independientemente de esto, lo que nosotros vamos a ver es una zona de unión endometrio miometrial poco definida o engrosada. La gran mayoría de los artículos dicen que es mucho mejor la ecografía 3 o 4D para evaluar la adenomiosis. La realidad, en mi criterio personal, es muy difícil evaluarlo por ecografía 3D o 4D, porque como les decía al principio, el estudio más lindo es cuando hay más contraste entre el endometrio y el miometrio, y en el caso de la adenomiosis, precisamente lo que se pierde es la definición entre el comienzo del endometrio y el miometrio. Podemos ver un miometrio estriado, podemos ver quistes intramiometriales, o podemos ver engrosamientos asimétricos de una de las paredes del útero con respecto a la otra. Y así es como vamos a ver la adenomiosis, en este caso focalizada, a nivel de la región cornual derecha, cómo se está introduciendo el endometrio dentro del espesor miometrial. Una adenomiosis difusa, que en este caso tiene todo un contorno uterino de tipo estriado, se llama útero en cepillo o útero en peine. O como podemos ver los quistes intramiometriales, que si tenemos la suerte de hacerle a esta paciente una histerosono, podemos evaluar el pasaje de la solución fisiológica dentro de estos quistes intramiometriales. Bueno, malformaciones congénitas, malformaciones uterinas o mullerianas, no voy a explayarme mucho porque después hay una charla de esto, pero sepan que para clasificar a esta dependemos de dos cosas: de la configuración externa, que es el contorno uterino externo, y de la configuración interna, que es la indentación fúndica que tiene ese útero. Para esto necesitamos sí el plano coronal del útero, y solamente lo podemos lograr con la ecografía 3D o 4D. Hoy en día la ecografía 3D o 4D tiene alta sensibilidad, alta especificidad y alta eficacia diagnóstica, muy similares a la de la resonancia, y de hecho todos los artículos toman a la ecografía 3D como la primera línea de estudio para las malformaciones uterinas. ¿Por qué? Porque es más barata y porque lleva menos tiempo que la resonancia, y dejan a la resonancia para los casos dudosos o complejos. Y lo otro que les quiero recordar, que lo hablo en casi todas las charlas de malformaciones uterinas, es que hay que recordar que el defecto más frecuente son los defectos de reabsorción, que incluyen al útero arcuato como variante anatómica, o bueno, pacientes que en algunos artículos describen como fértiles, y el útero septado con las implicancias que tienen tanto en la parte de fertilidad como en la parte obstétrica. ¿Y por qué lo recalco? La gran mayoría de los informes ecográficos, lamentablemente, al día de hoy siguen saliendo cuando sospechan malformaciones uterinas con el diagnóstico de útero bicorne, y eso no está bien. O sea, eventualmente, si le van a poner un título, hay que ponerle útero septado, que lo más probable es que la peguen a que se le pongan el útero bicorne. Hay muchas clasificaciones para evaluar las malformaciones uterinas. Todas hoy en día a lo que apuntan es hacer el diagnóstico correcto del útero septado. Ustedes saben que el útero septado hoy en día es la única malformación uterina que es quirúrgica por excelencia, porque la cirugía mejora la tasa de reproducción de estas pacientes, no así si se opera el útero bicorne o el útero didelfos. Hay tres clasificaciones que se pueden utilizar. La americana es la más utilizada a nivel mundial, que apareció en el año 88 y se modificó en el 2016. La europea y la realizada por expertos en malformaciones congénitas uterinas, que se desarrolló en el año 2018. Todas, como les dije, apuntan a hacer un diagnóstico de útero septado a través de la configuración externa e interna. La americana lo que dice es que el útero septado puede tener un contorno uterino con una indentación, pero no tiene que ser mayor a 1 centímetro. La indentación interna tiene que ser mayor a 1.5 centímetros, y esa indentación tiene que tener un ángulo de implantación menor a 90 grados, o sea que tiene que ser agudo. Esto último es importante para hacer el diagnóstico diferencial con el útero arcuato. La europea también nos habla de las indentaciones internas y externas, pero no con valores absolutos, sino con valores relativos en base a porcentajes del espesor miometrial. Y acá hay muchos artículos que le bajan el pulgar a la clasificación europea, porque dicen que ese espesor miometrial puede verse afectado con diferentes patologías, como puede ser la adenomiosis, presencia de miomas, contracciones uterinas, o incluso por la misma presión que hace el operador cuando realiza la ecografía. Y la americana, hecha por los expertos, es muy parecida,
a la americana del año 88, con la indentación externa menor a 1 centímetro, pero en este caso la indentación interna la toman un poco más corta, llega en la indentación de 1 centímetro en adelante. Todo esto está perfectamente explicado en este artículo, yo siempre lo recomiendo porque nos habla a los imagenólogos sobre todo cómo hacer las mediciones para poder clasificar correctamente al útero arcuato, al útero septado y al útero bicorne, con las diferentes clasificaciones que usen. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en la práctica diaria. Podemos ver un útero que tiene un contorno uterino externo completamente convexo, un útero que tiene apenas una muesca, en este caso vamos a medir cuánto es la distancia de la muesca por debajo de la línea intercornual, y este otro que tiene una muesca mucho más pronunciada. Lo otro que vamos a medir es la longitud de la indentación con respecto, en este caso, a la línea interostial, donde comienzan las trompas de falopio. En el útero arcuato va a venir menos de 1 centímetro, en el útero septado va a ser más larga, más de 1,5 centímetros. Y como les dije, también es importante el ángulo de indentación, que en el arcuato va a ser obtuso, y en el septado va a ser agudo menor a 90 grados. Todo esto es exactamente lo que dice cualquiera de los artículos que hay hoy en día dando vueltas, cómo podemos medir para poder distinguir estos 3 tipos de malformaciones uterinas. La realidad es que nos encontramos en la práctica diaria haciendo ecografías transvaginales convencionales o histerosonos convencionales y podemos sospechar la presencia de una malformación uterina a través de la presencia de 2 cavidades endometriales a nivel del fondo uterino. El problema es que con esto no solo no podemos decir a ciencia cierta que tiene una malformación, sino que no las podemos clasificar. Para poder confirmar y clasificar, como les dije antes, necesitamos sí o sí el plano coronal aportado por la ecografía 3D o 4D. Fíjense este ejemplo, vemos doble eco endometrial a nivel fúndico, sin embargo, cuando hacemos la ecografía 3D, era un útero completamente normal. Este otro, vemos el doble eco endometrial a nivel fúndico, que se fusiona después, cuando hacemos la ecografía 3D, vemos que tenía un contorno uterino externo convexo, con una indentación interna bastante pronunciada, y obviamente mucho mejor demostrada por la ecografía 3D con histerosono, donde vemos el contorno uterino externo convexo, y la indentación que es muy marcada en un caso de un útero septado parcial. A mí la clasificación en lo personal que más utilizo es la americana, pero bueno, cada uno puede utilizar la que se sienta más cómodo, lo recomendable es que se sienta cómodo el radiólogo y obviamente el ginecólogo con el cual trabaja, y podemos hacer la disquisición de todas las clasificaciones perfectamente a través de la ecografía 3D, desde el útero arcuato hasta el útero unicornio. ¿Qué pasa con las malformaciones adquiridas? Bueno, todos saben que aumentaron muchísimo el porcentaje de las cesáreas en el mundo, obviamente en nuestra ciudad también, cada vez tenemos más complicaciones de esas cesáreas, que son los ixmoceles, que es cuando se forma un nicho en la cicatriz, se va a ver una imagen triangular que tiene la base comunicada con la cavidad. Nosotros podemos ver o no restos hemáticos en el interior, no siempre están presentes esos restos hemáticos. Lo que sí tiene que tener una profundidad mayor a 1 o 2 milímetros, y lo otro que es importante describir es si son pequeños o grandes. Hay muchas clasificaciones que hablan de esto con diferentes medidas. Yo utilizo la de Marotta porque Marotta hace la correlación con el tipo de tratamiento que la paciente va a tener. Cuando el espesor del miometrio que le queda por encima de la cicatriz es mayor a 3 milímetros, se considera pequeño y eso se podría tratar con histeroscopía, pero cuando es menor a 3 milímetros se considera que es un ixmocele grande y en este caso debería tratarse con la laparoscopía. Igualmente, siempre recuerden que el método de elección para evaluar el ixmocele es la histerosono, porque es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Hay muchos artículos que dicen que podemos exagerar el tamaño del ixmocele porque estamos poniendo solución fisiológica a presión, sin embargo, sigue teniendo mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía transvaginal convencional. Así es como vemos un ixmocele por ecografía transvaginal, cómo lo vamos a ver con la reconstrucción 3D, cómo lo vamos a ver cuando lo llenamos con solución fisiológica para realizar la histerosono, y obviamente la parte más anatómica que es la histerosono 3D que nos muestra ese ixmocele grande que presenta esta paciente. Y por último, yo les dije que estas metodologías sirven para evaluar el factor uterino. Pero recuerden que nosotros también podemos brindar, aunque sea mínima información, cuando hacemos la histerosono sobre el factor tubario. No les vamos a poder decir el tipo de patología que tiene la paciente. Solamente le vamos a poder decir, a través del pasaje de líquido al fondo de saco de Douglas, si hay o no hay permeabilidad tubaria.
no vamos a poder decir cuál de las dos trompas está permeable o no, solamente podemos decir si hay permeabilidad o no. Fíjense estos dos ejemplos. Primero hacemos siempre una ecografía transvaginal, evaluamos todo, evaluamos el fondo de saco de Douglas, en este caso están los dos libres, hacemos las histerosonos y vemos que en el primer caso pasó abundante solución fisiológica al fondo de saco de Douglas, entonces ahí inferimos que están las trompas permeables. Mientras que en el otro ejemplo vemos que no pasó nada de solución fisiológica y hablamos que no hay permeabilidad tubaria. Dicho sea de paso, les recuerdo en estos dos casos, la primera paciente tiene un núcleo miomatoso submucoso, fíjense que es bien hipocoico, que tiene la línea endometrial y que está distorsionada la interfase entre el endometrio y el miometrio, y la segunda paciente tenía una sinequia, que es una imagen lineal que atraviesa la cavidad endometrial y que es bien hiperecogénica. Entonces, por último, como conclusiones generales de lo que acabamos de decir, los dos métodos, la ecografía 3D y la histerosono, tienen mucha utilidad en infertilidad y deberían utilizarse cada vez más. Recuerden que la ecografía 3D o 4D hoy en día es el método de elección para evaluar las malformaciones uterinas y quedaría la resonancia magnética para los casos dudosos o complejos. Que la histerosono es el mejor método para evaluar la cavidad uterina y que sería la alternativa a la histeroscopía para evitarle a la paciente un estudio sumamente invasivo si no lo necesitan. Y que si sumamos la histerosono a la ecografía 3D o 4D, es el estudio que tiene mayor eficacia diagnóstica de todos para evaluar el factor uterino. Bueno, muchas gracias a todos, espero haber sido clara. Cualquier duda me pueden consultar a mi Instagram. Gracias, Dani. Muy buena la presentación, muy interesante. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, quédate por ahí, así después, al final, podemos hacerte algunas preguntas. Bueno, ahora la segunda presentación es resonancia magnética en infertilidad, anomalías mullerianas, perdón. Lo va a presentar la doctora Stoiza, que lamentablemente no está presente por un problema personal familiar, así que tenemos su charla grabada, no va a estar ella para la discusión final. La doctora Mariela Stur es especialista en diagnóstico por imágenes, titular de la cátedra de diagnóstico por imágenes en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es directora de la carrera de posgrado en diagnóstico por imágenes de la UNR, jefe de servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Provincial de Centenario y también es jefe de servicio de imágenes de alta complejidad en el Sanatorio Mapasi. Bueno, les repito, la charla es una charla grabada, así que Mariela no va a estar en la discusión. Las anomalías mullerianas forman parte de Las anomalías mullerianas forman parte de las alteraciones congénitas que tienen repercusión en la fertilidad de las mujeres. Por eso, la identificación correcta de las anomalías uterovaginales es importante en el tratamiento de la infertilidad y síntomas que se originan de un conducto obstruido o deformado en forma parcial o completa. El reconocimiento correcto y su clasificación es necesaria para determinar qué casos requieren corrección quirúrgica. La prevalencia global de esta patología en la población general va de 0,4 a 3%, con una distribución en las anomalías uterinas de más del 70% entre los úteros bicornes y septados, los cuales predisponen a abortos reiterados y partos prematuros, al igual que los didelfos y unicornes. Las anomalías vaginales son poco prevalentes y en general se asocian a anomalías uterocervicales, a excepción del himen imperforado. De las anomalías asociadas a las mullerianas, las renales son las más frecuentes, en un 25% aproximadamente, que aumenta a un 40% en los úteros unicornes, estando ausente el riñón homolateral al hemiútero ausente o rudimentario. Para entender esta patología haremos un breve repaso de la embriología. Los conductos paramesonéfricos de Müller, desde la semana 8 a 18, van a sufrir un proceso de elongación, de fusión, canalización y reabsorción. En este proceso de fusión puede haber fallas en la unión entre ambos conductos, generando fallas de fusión lateral que originarán, por ejemplo, al útero didelfo. Puede haber fallas de fusión vertical, esto quiere decir en la unión con el seno urogenital. En este punto se produce el tubérculo de Müller, que va a dar origen al tejido de los bulbos senovaginales
que son los encargados de la formación de los 2 tercios vaginales, y el tercio proximal de la vagina proviene del conducto de Müller. La falta o las fallas a nivel de la fusión vertical van a generar entonces, por ejemplo, tabiques vaginales completos. Y finalmente va a haber un proceso de reabsorción, por ejemplo, la reabsorción del tabique que queda en la línea media, generando, por ejemplo, el útero septado. Además, existen anomalías asociadas a la digenesia, o sea, la falta de desarrollo de los conductos paramesonéfricos uni o bilateralmente. Dentro de las técnicas de estudio en esta patología, el primer método es la ecografía transvaginal, luego se complementa con la histerosonografía o la histerosalpingografía y luego finalmente la resonancia. Respecto de estos métodos, la resonancia presenta ventajas. Una es que tiene un alto contraste natural, no requiere el uso de contraste endovenoso, o sea, la utilización de gadolínio para la adecuada caracterización de la lesión, evalúa el órgano en sus ejes y además, lo más importante, en su superficie externa, que es un dato que requerimos para poder caracterizar las lesiones, define la anatomía zonal y además caracteriza alteraciones asociadas. Las desventajas de este método son el alto costo del estudio, el cual deberá ser reconocido en el caso de las pacientes que tengan obra social por su obra social, que el lector que haga la evaluación del estudio tiene que estar entrenado en la patología, la presencia de miomas que van a distorsionar la anatomía normal y va a dificultar la adecuada caracterización o clasificación de la anomalía, que no se obtengan planos estrictos en el eje largo o en el eje corto del útero y de la vagina y que requieren más tiempo que los otros métodos en la realización del mismo. Las recomendaciones técnicas son el uso de un equipo de alto campo, 1.5 Tesla o mayor. ¿Por qué? Porque los equipos de bajo campo tienen una menor resolución y nosotros necesitamos secuencias T2 de alta resolución para poder adecuadamente evaluar la anatomía de la región. Esto significa cortes finos de 4 milímetros o menos, matrices de alta resolución, campos de visualización pequeños, o sea, el FOV que nos tiene que permitir enfocar o enfocarnos en el estudio exclusivamente del órgano, no de toda la región, y la adquisición de planos sagitales, axiales y coronales del órgano. En nuestros protocolos también incluimos secuencias T1 para poder definir la presencia de. Dentro de las clasificaciones que se utilizan para definir estas anomalías, tenemos la más utilizada, que es del año 1988, que es la clasificación propuesta por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, antigua Sociedad Americana de Fertilidad, en donde la distribución o la división de las anomalías se basan en los defectos de fusión lateral, defectos de fusión vertical o los defectos de reabsorción. Y la más novedosa, que es del año 2013, que es la propuesta por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica, en donde ellos hicieron una clasificación donde la anatomía es la base para la categorización de la anomalía. Las deformidades uterinas con un mismo origen embriológico son agrupadas en clases principales, y a su vez tienen subclases, estas principales, que representan deformidades uterinas con diferentes grados de significancia clínica. Las anomalías cervicales y vaginales son clasificadas en subclases independientes, cosa que de la sociedad americana no estaban contempladas, y establecieron que la clase U, que es una clase principal, va a ser para útero, la subclase C para cervix y la subclase D para vagina. Entonces, la clasificación americana estaba dividida o está dividida en 7 tipos. Tipo 1, que son que incluye a todas las hipoplasias y agenesias cervical, vaginal, combinadas, fúndicas. La tipo 2, en donde incluye los úteros unicornes, que pueden ser con masa rudimentaria
presente, comunicante, funcionante, comunicante y no comunicante, o en presente, no cavitado, o sea, no funcionante, y sin cuerno asociado, el útero didelfo, el útero bicorne, que puede ser completo parcial, el útero septado, que puede ser completo parcial. Al útero arcuato lo pone como una entidad distinta, diferenciada, y finalmente el tipo 7, que es las relacionadas con la ingesta de dietilestilbestrol, que ya no se utiliza más, por lo tanto no se ven este tipo de anomalías. ¿Cuál es la desventaja de la clasificación de la Sociedad Americana? Que no contempla todas las variaciones y esto dificulta clasificar algunas anomalías en una categoría particular. La clase 1 tiene agrupado un excesivo número de anomalías con presentaciones clínicas y tratamientos diferentes. Las anomalías obstructivas no se encuentran representadas e inicialmente no estaba clara la diferenciación entre útero arcuato, septado y bicorne. Para solucionar este problema, en el año 2016 establecieron algunos parámetros anatómicos para poder definir o diferenciar el útero arcuato del útero septado y bicorne. El útero arcuato es aquel que tenga una superficie externa convexa o plana o con una hendidura superficial que sea menor al centímetro y que tenga una indentación sobre la superficie endometrial o cavidad endometrial que no tenga más de 1 centímetro de profundidad en relación al contorno esperado de la cavidad endometrial y que el ángulo de indentación sea obtuso, o sea, mayor de 90 grados. En el útero septado, la superficie externa puede ser convexa, plana o con una hendidura externa que no supere el centímetro de profundidad y va a tener un tabique con una profundidad mayor a 15 milímetros con un ángulo de indentación de menos de 90 grados, o sea, agudo. Y en el útero bicorne, la hendidura externa sobre el fundus uterino va a tener una profundidad mayor al centímetro. La clasificación europea establece, a diferencia de la anterior, clases en donde las alteraciones más benignas están al comienzo de la clasificación y las alteraciones más graves, con resorte quirúrgico o no, están en las clases más altas. Entonces establece que la clase uterina U0 corresponde al útero normal, la U1 al útero dismórfico, en donde engloba al útero infantil, aquel que tiene una inversión de la relación córporo-cervical del adulto, o al útero con aspecto en T. La clase U2 corresponde al útero septado, que puede ser A o B, parcial o completo. El útero U3, la clase U3 corresponde al útero bicorpóreo, en donde no diferencia, a diferencia de la americana, el didelfo del bicorne, sino que los unifica todos como bicorpóreos, en donde pone el tipo parcial A, el tipo completo B y luego un bicorpóreo septado como C. La clase U4 corresponde a los hemiúteros, en donde pueden o no tener masa rudimentaria asociada, que puede ser con cavidad rudimentaria, o sea, funcionante, el A, y sin cavidad rudimentaria, el B. Y la clase U5 corresponde a la plasia uterina, en donde puede haber una cavidad rudimentaria funcionante o sin cavidades rudimentarias funcionantes. Y finalmente deja un espacio para la clase U6, en donde estarían los casos en donde no encuadran en ninguno de ellos, y uno debería hacer ahí la descripción del hallazgo de la anomalía uterina. A su vez, divide a las anomalías coexistentes a las uterinas, cervicales y vaginales en subclases correspondiente el C0 al cérvix normal, el C1 al cérvix septado, el C2 a la duplicación del cérvix, el C3 a la aplasia cervical unilateral y el C4 a la aplasia cervical. Y las vaginales, el B0 la vagina normal, el B1 el septo vaginal longitudinal no obstructivo, el B2 el obstructivo, el B3 al septo vaginal transverso o himen imperforado y a la subclase B4 a la aplasia vaginal.
Acá tenemos una paciente que corresponde al tipo 1 en el caso de la sociedad americana y en el caso de la sociedad europea a la clase U1B, que es una hipoplasia uterina o un útero infantil. Vemos en la imagen sagital T2, en una paciente de 24 años con amenorrea primaria, un útero de muy pequeño tamaño, con una inversión de la relación córporo-cervical, con mínima presencia de tejido hiperintenso que corresponde a endometrio, en una imagen sagital y con un cérvix de pequeño tamaño, en la unión cérvico-vaginal, en las imágenes coronales. Aquí tenemos otro caso, una paciente que para la clasificación americana es 2A y para la clasificación europea es U4A, que corresponde a un útero unicorne con cuerno rudimentario funcionante. Vemos la imagen coronal, la presencia del hemiútero izquierdo con cavidad endometrial con endometrio, zona de unión y un espesor del miometrio adecuado, y vemos un útero, pequeño útero rudimentario, cuerno rudimentario con una banda hiperintensa en su centro que corresponde a tejido endometrial, o sea, funcionante. Otra paciente con un útero unicorne sin masa rudimentaria asociada, en donde vemos en la imagen sagital la presencia de un útero pequeño que se encuentra distendido a nivel del cérvix porque se encuentra obstruido, que corresponde al tipo 2D de la clasificación americana y clase U4B para la clasificación europea. En la imagen axial T2 vemos el útero de pequeño tamaño, lateralizado hacia la derecha, alcanzamos a ver el ovario izquierdo, la presencia de contenido líquido en cavidad peritoneal en el fondo de saco de Douglas, y en las imágenes axiales vemos más abajo al cérvix distendido, vemos la unión cérvico-vaginal, el cérvix de pequeño tamaño fluido y la vagina de característica normal. Esta paciente, como dijimos, el 40% se asocia con anomalías renales, tiene una agenesia del riñón homolateral a la ausencia del hemiútero correspondiente del lado izquierdo. Otra paciente con una clasificación tipo 3 para la americana y una clase U3B, C2D1 para la europea, que corresponde a un útero didelfo, o sea, un útero con duplicación del cérvix y del tabique vaginal no obstructivo. En la imagen sagital vemos un útero en retroverso flexión, en donde vemos la cavidad endometrial y el cérvix uterino, y en las imágenes axiales vemos que corresponde, hay dos cuerpos uterinos, vemos los dos ovarios, debido a que los ovarios tienen otro origen embriológico, no suelen estar alterados en las anomalías mullerianas, y podemos ver en las imágenes sucesivas axiales la presencia de dos cavidades a nivel del cérvix y dos vaginas completas separadas entre sí, con una vagina única a nivel distal correspondiente a los 2/3 distales de origen del seno urogenital. En la imagen coronal podemos ver los dos cérvix. Otra paciente con una clase U0 para los europeos y clase tipo 6 para los americanos, que corresponde al útero arcuato. El útero arcuato, a diferencia de la clasificación americana, en la clasificación europea no se mide en centímetros el espesor del tabique, sino que corresponde a un porcentaje del espesor del miometrio de la paciente, ya que ese porcentaje se adecúa en forma individual a cada paciente en particular, ya que el espesor del miometrio y el tamaño uterino varía de mujer a mujer en condiciones normales. Otra paciente con un útero tipo 5A para la clasificación americana y para la clasificación europea un útero U2B con un cérvix normal, un útero septado completo, en donde vemos en la imagen axial dos cavidades independientes con un septo con contenido de aspecto miometrial interpuesto. En la imagen coronal vemos lo mismo, fíjense que podemos definir la superficie externa del órgano y vemos que apenas tiene una mínima hendidura a nivel de la superficie externa del fondo uterino,
y vemos las dos hemicavidades con el septo en el medio, con un cérvix único, con una cavidad única, mejor demostrado en la imagen axial, mínima cantidad de líquido en el fondo del saco de Douglas, una imagen coronal que pasa por el cérvix donde muestra que la cavidad es única, con una vagina única, no duplicada. Otra paciente con una alteración tipo 4A para los americanos, clase U3B, C2B1 para los europeos, que corresponde a un útero bicorne completo, en donde vemos dos cavidades endometriales separadas, al igual que cervicales, por un septo con una superficie externa con una hendidura mayor a 10 milímetros, en donde vemos además las vaginas separadas, vemos dos hemivaginas en la imagen axial que se fusionan para formar una vagina completa a nivel distal, correspondiente al seno urogenital, y en la imagen coronal vemos las dos cavidades separadas entre sí en este útero bicorneo. Otro paciente con una clase tipo 4A, para los americanos U3B, C1B2, o sea un bicorpóreo, concepto en cérvix y vagina, o sea cérvix duplicado y vagina duplicada con obstrucción, en donde vemos una hendidura mayor a 10 milímetros a nivel de la superficie externa. Tenemos una duplicación de las cavidades endometriales, una duplicación a nivel del cérvix, en donde uno de los cérvix, el lado derecho, se encuentra distendido, mejor evidenciado en la imagen axial, en donde vemos la distensión del hemicervix derecho que colapsa parcialmente a la cavidad de la vagina en el lado izquierdo, lo vemos también ahí. Y lo vemos aquí en donde se ve la obstrucción, la vagina izquierda colapsada y la vagina derecha distendida con un hematocolpos. Y en la imagen sagital podemos observar la distensión con hematocolpos y hematometra, con la marcada distensión del cervix uterino del hemicuerpo del lado derecho. Una imagen coronal de donde se ve la distensión del cervix del lado derecho y el cervix izquierdo permeable. Otra paciente con una anomalía tipo 5A para la clasificación americana, U2B, C1 para la europea, que corresponde a un útero septado completo, en donde vemos la superficie externa que presenta a plenas una mínima hendidura que no supera los 10 milímetros, y vemos un tabique completo que se extiende hasta el cérvix, en donde a nivel del cérvix vemos que va de lado a lado y lo separa completamente en dos cavidades, que correspondió entonces a un útero U2B-C. Esta es una paciente del hospital con un útero didelfo, puérpera, en donde se la envía al servicio para realizar una resonancia para la pesquisa de restos placentarios, y vemos el hemiútero derecho con una reacción residual y el hemiútero izquierdo, donde asentó el embarazo, con un marcado engrosamiento del endometrio, restos hemáticos en la cavidad. En la imagen coronal T2, en la imagen axial T2 vemos la diferenciación entre los dos hemicuerpos, el que mantuvo el embarazo y el que no, y podemos ver la presencia también de la dilatación del cérvix del lado izquierdo, y la vagina izquierda distendida y la vagina derecha de pequeño tamaño. Y luego la administración de gadolinio, que en este caso está indicado debido a que lo que queremos descartar es la presencia de restos placentarios, en donde nos muestra claramente un área de hipovascularización, hipoperfusión, que corresponde a la presencia de los restos placentarios. Esta es una situación en donde sí está indicado el uso de medio de contraste endovenoso. La presencia de miomas puede generarnos dificultades en la adecuada caracterización de estas anomalías. En este caso vemos un útero bicorne, en donde vemos la cavidad endometrial parcialmente dividida en dos. En la imagen coronal vemos claramente la hendidura de la superficie del fondo uterino mayor a 10 milímetros, que configura la morfología bicorne de la clasificación de la Sociedad Americana.
y ahí vemos en la imagen coronal la cavidad endometrial y la presencia de un mioma sobre la pared posterior del útero, que en este caso no deforma al mismo, por lo tanto no nos interfiere, pero si estos miomas adquieren gran tamaño, sí nos van a generar dificultades en la adecuada caracterización de este tipo de anomalías. En la imagen sagital T2, donde vemos mínimo líquido en fondo del saco de Douglas y vemos el mioma bien francamente hipointenso al nivel de la pared posterior del útero. Aquí vemos dos ejemplos de úteros didelfos o bicorpóreos. El término bicorpóreo nos ayuda o nos simplifica mucho la caracterización de estas anomalías. En el lado izquierdo vemos un útero completamente duplicado con dos vaginas, dos cervix y dos hemicuerpos que se encuentran paralelos. En este caso, en la derecha, encontramos dos hemiúteros completamente divergentes y separados entre sí, ambos con cavidades endometriales y diferenciación zonal uterina conservada. Y en este caso encontramos una divergencia de los cuerpos uterinos en el lado izquierdo con cavidad uterina y diferenciación zonal conservada, en el lado derecho con una marcada distensión de la cavidad uterina por tener una obstrucción a nivel distal. En algunas situaciones la presencia del tabique o pliegue mucoso cervical puede generar un diagnóstico erróneo de un tabique cervical o duplicación cervical, y en esta situación la forma de diferenciar el tabique, que en el coronal se presenta exactamente igual que el tabique verdadero, es que en el axial lo vamos a ver incompleto con luz en el medio y corresponde a la plica palmática. En algunas situaciones, como en esta, por ejemplo, una paciente de 17 años de edad con amenorrea primaria, evaluada en el Hospital Centenario, es referida al servicio de resonancia porque en la ecografía no le encuentran el útero. Le hacemos el estudio y vemos la ausencia total de los genitales internos y la paciente fenotípicamente es de sexo femenino, y encontramos a nivel del trayecto inguinal los testículos rudimentarios correspondiendo entonces a un síndrome de insensibilidad androgénica. Bueno, vamos a seguir con la última charla, que es la de la doctora María Silvina Dottavio. La doctora Dottavio va a hablar sobre ecografía en el primer trimestre de embarazo, lo que es lo básico, lo imprescindible y lo nuevo. María Silvina es ecografista general, especialista en medicina fetal y perinatología y docente de la carrera de formación en ecografía general en servicio de ecografía del Hospital Español de Rosario. Silvi, todo tuyo, escuchamos tu presentación. Silvi, prende la cámara, que no se ve. Ahí está. Ahí estás. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me ven ahí? ¿Me escuchan? Te vemos y te escuchamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un orgullo y bueno, realmente una alegría de saber, digamos, de colegas que se han acordado para invitarme a compartir este momento tan importante para ustedes también. Les voy a compartir la pantalla. ¿La ven ahí? Sí, se ve, ahí estás por compartir. A ver, sí, ahí está. ¿La pueden ver bien? Sí, Silvi, la estamos viendo bien a tu presentación. Perfecto. Bueno, como dijimos, el título de lo básico, lo imprescindible y lo nuevo, que bueno, básicamente hoy en día es más lo imprescindible que lo básico, y lo nuevo en algunas cuestiones tecnológicas que nos ofrece hoy. Como justamente es un simposio sobre fertilidad, y todo eso me pareció una linda frase acá que encontré, que justamente dice: durante el primer trimestre se produce una secuencia única y espectacular de acontecimientos que definen el periodo más crítico y frágil de todo el desarrollo humano, que es la transformación de una célula única en un ser humano reconocible, que básicamente lo que hacemos diagnóstico prenatal nos sigue asombrando
lo que cada vez podemos ver, lo que más temprano podemos ver, y el desarrollo de una vida, ¿no es cierto? Desde que empecé mi formación bueno, en ecografía en general, pero básicamente 15 años de especialista y de dedicarme básicamente al diagnóstico prenatal, fueron surgiendo muchos cambios. Yo recuerdo que cuando empecé las ecografías básicamente era primer trimestre, ver si estaba el embarazo, la vitalidad, y después pasábamos a una ecografía de 16 semanas para ver el sexo fetal, y si nos encontrábamos ahí con alguna dificultad o con algún hallazgo, uno pedía un scan morfológico. Y los seguimientos que uno estaba haciendo básicamente se proyectaban desde la semana 28, 30, como para decir, bueno, empezamos a pesquisar cualquier complicación del embarazo, o sea, hipertensión, retardo de crecimiento, y desde el 2011 aproximadamente el profesor Nicolaides invirtió esa pirámide de diagnóstico, y hoy básicamente se centra todo en la semana de 11, 14 semanas. A partir de ahí se hace todo un estudio de tanto del feto como embriología, como del scan de cromosomopatías, screening de preeclampsia y todo en esa semana, ya que se vio que a partir de ahí uno podía individualizar y seguir estrictamente los casos que eran más necesarios seguir, justamente. Como sabemos, en la ecografía del primer trimestre, que hablamos nosotros como edad gestacional, como un equivalente a la edad menstrual desde el primer día de la última menstruación. Pero a nivel embriológico, para la formación de los órganos, uno habla de la edad embriológica que, que empieza con la concepción, ¿no es cierto? Que serían, en teoría, 2 semanas posteriores a la fecha de última menstruación. Siempre se debatió mucho en cuándo era feto, cuándo era embrión. Hoy en día se toma como punto de corte las 10 semanas. Hasta las 10 semanas es embrión y después ya pasa a ser feto. Esta es una lista básica de indicaciones de ecografías del primer trimestre, que básicamente era justamente estimar, verificar la presencia del embarazo, verificar la estimación de la edad gestacional, confirmar su vitalidad, en el caso de los embarazos múltiples, detectar con mucha importancia hoy en día la corionicidad y la amnionicidad de ese embarazo. Bueno, si obviamente la paciente, si hay signo de sospecha de embarazo ectópico, el diagnóstico prenatal no invasivo, que hoy tenemos junto con la ecografía en IPT, o sea, el test prenatal no invasivo, que sería el ADN fetal en sangre de la madre, el diagnóstico precoz de muchas anomalías que requieren un tratamiento o permiten una interrupción del embarazo si así lo requiera, sospechar otras masas anexiales y como guía de procedimientos invasivos. Actualmente, uno cuando empezó, bueno, por lo menos yo cuando empecé, siempre las primeras ecografías, uno decía que era la primera ecografía de 7, 8 semanas como la edad ideal para determinar fehacientemente la edad gestacional. Hoy se sabe que a través de la guía de ISOC, que nos manejamos básicamente la mayoría de los que hacemos diagnóstico prenatal, que en general, salvo que haya algún signo de sospecha de embarazo ectópico, de pérdida, de amenaza de aborto, la primera ecografía debería ser la de las 11 semanas, o sea, a la altura a nivel del screening, digamos, ¿no es cierto? Entre las 11 y las 14 semanas, ya que esto nos permite no solamente datar la edad gestacional, sino que detectar muchas malformaciones que después vamos a ver. Como volvemos a decir, lo principal básicamente, si uno se encuentra con la ecografía de primer trimestre de 7, 8 semanas, porque bueno,
estando con todos los tratamientos de fertilidad que mucha gente actualmente se hacen muchos tratamientos de fertilidad, no solamente por la ansiedad, sino por cuestiones obvias. Uno hace una ecografía del primer trimestre precoz, entonces debemos detectar saco gestacional, si está bien ubicado, su morfología, si hay saco vitelino, si hay embrión, el número de embriones, si tiene vitalidad, y no olvidarse también de lo que es sí, la cavidad uterina en sí y los anexos maternos. Acá tenemos unas imágenes, un pequeño saco gestacional, con un embarazo bicorial biamniótico, con 2 vesículas vitelinas, un monocorial biamniótico, con doble vesícula vitelina, y un trigemelar. Como parte, como decíamos, con el tema del embarazo gemelar, es muy importante. Si no pudimos hacer el diagnóstico tan precozmente como en la ecografía previa que les mostré, a las 11, 12 semanas, uno ya viendo estos signos, el signo de lambda, donde vemos que la placenta se introduce entre las membranas, uno ya puede diagnosticar fehacientemente en un embarazo bicorial biamniótico. Cuando tenemos una placenta y una membrana que cae perpendicular a esa placenta, podemos asegurar que es un signo de la T, que es característico del monocorial biamniótico. Acá tenemos varios embarazos entre 8 y 9 semanas. Acá uno de 7 semanitas. Que ustedes fíjense que algunas son transvaginales, otras no, pero el detalle hoy en día de las ecografías en el primer trimestre nos están aportando muchas cosas. Acá tenemos con Doppler color. Las guías en general, por una cuestión de técnica del ultrasonido, siempre recomiendan usar el Doppler lo menos posible. Uno entiende a veces la ansiedad materna que quiere escuchar el corazón, pero se debe hacer en un tiempo muy corto. O sea, si queremos constatar la vitalidad con el Doppler color o en su defecto con el modo M, deberíamos documentar la actividad cardíaca. Pero bueno, lo que sucede, y más en un contexto de tratamiento de fertilidad y la ansiedad materna y de los papás, de escuchar el corazón, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vamos a medir en el primer trimestre? Como dijimos, cuando tenemos un embarazo muy precoz, si vemos un saco gestacional, vamos a usar la medida del diámetro mayor de ese saco. Pero si ya vemos un saco gestacional que tiene un embrión, nos olvidamos directamente de la medida del diámetro del saco y directamente vamos a medir la longitud embrionaria máxima. Siempre acordarse de que en esta altura, 7, 8 semanas, se dice longitud embrionaria máxima y no cráneo caudal como estábamos acostumbrados, ya que no sabemos si en un futuro va a tener ese embrión, feto, va a tener cráneo, entonces se toma como una longitud embrionaria máxima. A las 12 semanas, que es lo que estamos promocionando para hacer como primera ecografía, es la longitud cefalonalga, lo que se dice en esta altura del embarazo, que nos da una precisión porque tenemos más puntos de reparo para medir, ¿no es cierto? ¿Ven el cursor de la computadora? Entonces, en la semana 11, 14 semanas, lo que vamos a medir, según las guías, son la longitud cefalonalga, que eso nos va a dar una fecha estimativa y bastante certera de la edad gestacional, el diámetro biparietal, la longitud femoral la toman como optativa, no siempre, no es obligación tomarla en esta semana, y sí, obviamente la actividad cardíaca.
Hoy contamos con varios ecógrafos nuevos y que cada vez lo vemos desde lo más chiquito con mucho mayor detalle. Esto es un modo que se llama Crystal View, donde vemos todo el embrioncito y se llega a ver una cavidad acá adentro que sería el romboencéfalo. Esto es un embarazo de 7 semanas con su vesícula vitelina, un saco con vesícula vitelina y un embrión de 9 semanas. Acá tenemos un embarazo gemelar monocorial, que este es el mismo caso. Aquí este es un embarazo trigemelar que fue por tratamiento, pero bueno, no lo pude seguir ya que cambió su lugar de atención. Entonces, ¿qué nos aporta estas ecografías actualmente? Bueno, una de las más importantes es la embriosonografía, que es la malformaciones, o sea, detectar lo más precoz, la mayoría de las anomalías mayores justamente, y diagnosticar tempranamente alteraciones cromosómicas o genéticas. Las limitaciones de esto es justamente que necesita un personal entrenado y el desarrollo tardío de la mayoría de las alteraciones morfológicas, sobre todo el sistema nervioso central, el corazón, defectos del tubo neural. Ya acá es un resumen de la guía de ISUOC de la morfología a esta altura. A nivel de la cabeza, lo que podemos ver, como si empezamos tan temprano como a las 9 semanas, vamos a ver un embrión de 9 semanas, donde se visualizan al menos las 3 ya vesículas cerebrales, el protoencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A las 12 semanas ya reconocemos una calota bien osificada, la hoz del cerebro y el signo de la mariposa con los plexos coroideos. ¿Se escucha bien? Perdón. Silvi, se corta un poco el audio. A ver. Ahora te desactivaron la cámara para que se escuche mejor. Así que seguí si querés, Bueno. no hay problema. Bueno. A nivel de la cara, vemos las 2 prominencias mandibulares. Fíjense, esto es un corte coronal, como de frente, donde vemos las cavidades orbitarias, el triángulo retronasal y la mandíbula. Y en el corte de perfil vemos esta imagen rectangular lineal, el maxilar superior, el maxilar inferior, y después vamos a ver bien todo lo que es hueso nasal. A nivel de la columna, se visualizan 2 láminas paralelas a partir de las 8 semanas y el canal medular a partir de las 10 semanas. Si se fijan bien, acá están las 2 líneas bien paralelas y acá ya, pero falta el cierre, por cierto. A nivel cardíaco, como dijimos, bueno, lo que primero vamos a detectar en una ecografía temprana, por supuesto la actividad cardíaca, como dijimos, en lo preferible modo M o con Doppler color, sin usar tanto el Doppler espectral. Y acá lo vemos. Acá un corte axial, donde ya podemos identificar a las 12 semanas las 4 cavidades. Acá le ponemos color y hasta podemos identificar un corte de 3 vasos. Cualquier posible malformación, fíjense, retengan bien esta imagen para poder ver la diferencia de este corte de 4 cavidades con lo que veíamos acá, ¿no es cierto?
o acá, que si distinguen bien las dos cavidades ventriculares, y acá tenemos una sola, parecería una sola válvula AB. Este chiquito se hizo un estudio genético que resultó normal y después desarrolló una hipoplasia de cavidades izquierda. A nivel del tubo digestivo, vamos a ver el estómago, básicamente a partir de las 8 semanas por vía transvaginal también, y a las 12 semanas, o mejor dicho, a las 13 semanas debemos ver sí o sí el estómago. El hígado y la vesícula biliar se pueden ver por vía transvaginal, aunque por vía abdominal todavía no se logra visualizar. Y lo que sí tenemos que ver es la pared abdominal, que a las 11 semanas tiene que desaparecer la hernia fisiológica, y nunca debe pasar las 12 semanas. A nivel del tracto genitourinario, identificamos los riñones, fíjense acá, en un corte coronal posterior, donde se identifican las dos siluetas renales. Y la vejiga, y como a modo de resumen, a las 13 semanas sí o sí tenemos que tener estómago y vejiga presente en la ecografía de screening. Una de las cosas que cada vez se pide más es el sexo fetal, y eso lo hacemos a través de una orientación del tubérculo genital, que refiere como el tubérculo genital en ángulo perpendicular con el eje mayor del feto, orientaría más a un sexo masculino, y cuando ese tubérculo es en posición horizontal paralelo al eje mayor del feto, es más probablemente un sexo femenino. A nivel esquelético, a las 7 semanas pueden verse los esbozos por vía transvaginal de los miembros, se ven completo a las 10 semanas, y es importante ver los movimientos de los miembros, es importante ver los 3 segmentos, o sea, el segmento proximal, el medio y, digamos, y el distal con los pies, ¿no es cierto? Y los dedos se pueden ver ya a las 11 semanas. Silvina, discúlpame. Sí, Un minutito más y tenemos que terminar. bueno, acá tenemos las imágenes de 9 semanas, las cavidades, las manitos. No olvidarse de ver el cordón umbilical en la salida al lado de la vejiga, las dos arterias umbilicales, acá tenemos una arteria umbilical única, y no olvidarse de evaluar, por supuesto, la inserción placentaria, que no es tan importante a esta altura informarla como si uno la encuentra baja, no apresurar un diagnóstico de una placenta previa o baja en este periodo. Una de las cosas que está en desarrollo justamente es la translucencia intracraneal, que es para detectar precozmente los defectos del tubo neural abierto, como la espina bífida, y eso tendríamos que tener un corte sagital medio igual al de la translucencia nucal, donde vemos estos 3 espacios, ¿no es cierto? Esto negrito que es el cuarto ventrículo, lo blanco el plexo coroideo y lo negro posterior es la cisterna magna. Acá tenemos la versión normal, y cuando hay una hernia una espina bífida que hernia por el agujero magno, se desciende la parte posterior, desaparece del plexo coroideo del cuarto ventrículo y el diencéfalo se ensancha, y vemos. ¿Qué pasa con la alteración del screening en las anomalías cromosómicas? Lo que tenemos hace mucho tiempo es la edad materna, la bioquímica y los marcadores ecográficos. En cuanto a los marcadores ecográficos, lo que es más importante que como tenemos es la translucencia nucal, la frecuencia cardíaca, el hueso nasal, el flujo tricuspide y el ductus venoso.
Bueno, como sabemos, el acúmulo de líquido de la translucencia es el acúmulo de líquido en el espacio subcutáneo al nivel de la nuca del feto, que puede estar tabicado, puede ser localizado o difuso, pero eso no importa, importa sí el espesor, ¿no es cierto? Es un marcador de riesgo, como sabemos, para la mayoría de las alteraciones cromosómicas, para alteraciones cardíacas, displasias esqueléticas, algunos trastornos metabólicos y trastornos hematológicos como la anemia, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que la produce. Acá tenemos un caso normal, la translucencia normal, y un caso severamente aumentado, que está difuso en todos lados, pero se toma como translucencia aumentada, no importa que esté todo el feto edematizado. Listo, dame. Silvi, discúlpame, te voy a tener que cortar porque tenemos que dejar que entren los discutidores y además después siguen las charlas y se va atrasando mucho. Así que, perdón. Voy a presentar a los discutidores de este simposio, que es el doctor Germán Mandrilli, tocoginecólogo, ecografista de PROAR, la doctora María Isabel Osta, también tocoginecóloga y ecografista aquí en PROAR, y la doctora Mayra Lapenda, ecografista general. Cada uno tiene 5 minutos para presentar sus preguntas a los exponentes. No sé por dónde empezamos. ¿Quién empieza? Quien quiera empiece, tienen las cámaras y los micrófonos activados. Bueno, yo quería un poquito enfatizar de la charla anterior de la doctora Stoiza, un poco la concientización de los médicos de la importancia que tiene, por ejemplo, para una paciente infértil, la histerosono complementaria con la ecografía 3D. Que en general me parece que se realizan pocas ecografías 3D para la cantidad de pacientes infértiles que tenemos. Y realmente es un arma muy, muy útil en este momento realizar una eco 3D a la paciente infértil, aparte sin ninguna molestia para la paciente. O sea que me parece que el ginecólogo debería familiarizarse un poco más, si bien piden ecografías bidimensionales, pero con la 3D, que en general no están pedidas. Hay muy pocos pedidos de ecografía 3D. Eso por un lado, y hacer referencia también a la resonancia, que hoy en día es de elección para las malformaciones mullerianas, y que por ahí también no se pide tanto como podría. Si bien, si piden la eco 3D, es en buenas manos, es casi un 100% precisa la eco 3D para las malformaciones mullerianas. Y por otro lado, para la doctora Dottavio, quería saber en la ecografía del primer trimestre, en la translucencia nucal, si incorpora el Doppler de las arterias uterinas, que me parece que tiene mucha utilidad y no se llegó a hablar. No sé si lo incorporan o no, como en el informe de una translucencia nucal. Bueno, no sé si me escucharon. ¿Por cuál? Sí, yo escuché, no sé si quiere empezar la doctora Stoiza por la primera pregunta y después sigo yo. La verdad que ecografías 3D o 4D piden muy poco, eso es cierto. Sí. Para mí, obviamente que la curva de aprendizaje es lo difícil, pero una vez que uno le agarra la mano al estudio, es un estudio sumamente loable y sirve muchísimo, y en poco tiempo, 15 minutos, la paciente se fue. Hoy en día
las guías recomiendan la ecografía 3D, no la resonancia. Todas las guías recomiendan la ecografía 3D como primera línea de estudio de las malformaciones uterinas, y en casos dudosos se pasa a la resonancia. Eso es por costos. En todos los lugares serios del mundo que mantienen los costos a rajatablas, primero es la ecografía 3D, y cuando eso nos quedan dudas, ahí se pasa a la resonancia. Yo creo que es un método que se debería pedir más. Hay varios lugares que constan con ecógrafos 3D, y me parece que vale la pena que todos estemos formados al respecto para brindarles la información a ustedes. Bueno, incluso que se debería hacer muchas menos histerosalpingografía en este momento con las nuevas técnicas, y evitarle ese momento a la paciente tan cruento como es una histero, y reemplazarla, salvo si necesitamos permeabilidad tubaria. Pero en una paciente que no necesitemos permeabilidad tubaria, dejar la histerosalpingografía de lado. Porque para cavidad uterina, la 3D y la resonancia y la sonohístero son mucho mejores. Bueno, gracias. Sí, yo un comentario con respecto a que, bueno, uno hace también 3D, por ahí no es de todos los días lo mismo, lo mío, pero la ventaja del 3D justamente es la reconstrucción, que uno puede captar el volumen, y una vez, como dice la doctora Stoiza, se va la paciente, uno puede volver a ver esos volúmenes capturados, y te permite seguir estudiando a la paciente sin estar la paciente adelante. Entonces te permite volver a estudiar todas las imágenes y los volúmenes, y ver cosas que a lo mejor en el momento que uno hizo el estudio no las vio. Eso creo que tanto en obstetricia como en ginecología pasa mucho, con la ventaja del volumen. Un detalle que quiero decir que para que quede generalizado. Todo el mundo tiene el concepto de que la resonancia no es operador dependiente y que la ecografía es operador dependiente. La resonancia para las malformaciones uterinas es tan operador dependiente como la ecografía. Un estudio de resonancia que no está hecho bien con respecto a los ejes mayores del útero y del cérvix no aporta los datos suficientes. O sea, son los dos operador dependientes. Y eso que quede claro, porque muchas veces se dirige directamente el estudio de la resonancia porque dice, este estudio va a salir bien sí o sí, y no es tan así. Más que nada para que quede el concepto claro de que los dos son operador dependientes. Gracias. Bueno, en cuanto a lo mío, sí, con las arterias uterinas, sí, yo lo había puesto a lo último de mi charla, el screening de preeclampsia. Si bien no todos, o sea, uno que está certificado para hacer translucencia y todo, y se certifica para hacer preeclampsia, con los beneficios que uno tiene hoy en día, ¿no? De hacer ese screening para un tratamiento precoz, como es el tratamiento de la aspirina. Entonces, uno diría que todas las pacientes debería uno hacerle el screening de las uterinas, porque bueno, está fehacientemente demostrado que sirve. El tema es que no todos los obstetras lo piden. A veces te llega un pedido básicamente con translucencia nucal y no te piden otra cosa, y otras veces te piden con Doppler de uterinas. Pero está claro que todavía no es un pedido de rutina, que a veces se limita mucho a algún antecedente. Yo quería enfatizar eso, que tengamos en cuenta que en la translucencia nucal debemos pedir Doppler de arterias uterinas también. Sí. Porque es muy útil para no perder el tiempo en la semana en que la paciente está, para administrar, por ejemplo, aspirina, en el caso de que veamos alguna alteración. Sí, porque si uno encuentra una alteración y decide hacer el tratamiento, debe empezar antes de las 16 semanas, si no el efecto obviamente va a ser mucho menor. Si uno empieza a las 12 semanas, tenemos, digamos, una reducción de la probabilidad de preeclampsia antes de las 32 semanas, más del 70%. O sea, es realmente beneficioso el estudio del screening como para actuar, ¿no? Ajá. Bien.
Y básicamente porque no necesitas desde localizar, o sea, no es porque se adquiera rutina así como la translucencia. Muchas gracias. Buenas, buenos días. Bueno, mi pregunta para la doctora Estoiza era más o menos lo que preguntó la doctora Osta, que cuál era el método de diagnóstico que prefería ella para las alteraciones mullerianas. Y también preguntarle que muy pocas personas o muy pocos ecografistas describen el istmo-Celle como tal, y que cuáles son las causas, o sea, o qué es lo que ocasiona el istmo-Celle, como para que también uno pueda pedir ese estudio para medirlo y todo, qué es lo que sucede en la paciente. Y a la doctora Dotavio quería si me podía poner como fechas límites, en qué momento uno puede diagnosticar la acrania y anencefalia y, bueno, lo de la hernia fisiológica, si es que hasta la semana 12 ese es el punto límite, o se puede esperar un poco más. Hola Mayra, ¿cómo andás? Hola, Dani. A ver, vamos por parte. Entre los dos métodos es más rápido la ecografía 3D que la reso. La reso para mí es mejor en lo que es la evaluación del cervix y la vagina. Lo que pasa es que la vagina ustedes la pueden valorar, los ginecólogos la pueden valorar fácilmente con el tacto. Así que dependería de cuánta información necesitan ustedes hacer un método u otro. Hay algunos autores que dicen que hay que ponerle gel intravaginal para distender y poder llegar a ver algún tabique. La verdad que no siempre se logra ver el tabique vaginal por ecografía. Así que bueno, para eso específicamente me gusta más la resonancia. Para lo que es el útero en sí, los dos métodos para mí van por igual. Después lo del istmo-Celle. En general el istmo-Celle, cuando lo piden los ginecólogos para evaluar, puede ser o por infertilidad o puede ser por spotting. Las pacientes, bueno, ya mayores que tengan spotting y no que sea precisamente por infertilidad. Yo, cada vez que lo veo, lo informo igual. Informo la medida, informo que es compatible con istmo-Celle, independientemente si me lo pidieron o no, siempre si lo veo, lo informo. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno. No, sí, es como que es algo que por ahí es nuevo y entonces no viene informado siempre, y generalmente uno en una ecografía transvaginal de rutina lo ve, y bueno, sí, habría que informarlo siempre. Sí. Bueno, muchas gracias. Hola Mayra. Bueno, Hola, sí, en cuanto a defecto de pared abdominal, sí, como la hernia fisiológica después de las 11 semanas no debe estar, y a las 12 semanas no debemos ver intestino afuera de la cavidad. Y en cuanto a la acraña, lo ideal, obviamente, es la osificación, vimos que a las 11 semanas, 12 con seguridad, no, ya uno tiene bien definida la calota, bien la hoz del cerebro, y ya cuando se nos distorsiona o lo osifica, a veces ha pasado que se pide la translucencia muy temprano, como a las 11 semanas y un día, y bueno, y te queda esa duda, entonces es preferible hacerla, retrasar eso a las 12 semanas para tener varias cosas a descartar ya con seguridad. O sea, a las 12 semanas tenés que tener el signo de la mariposa, los huesos osificados, y bueno, eso debería ser así, pero sabemos que han llegado a cráneos sin diagnóstico mucho más avanzado, ¿no es cierto? sí. Y no es que haga falta sí o sí hacer translucencia para diagnosticarlo. Una persona que decida no hacer el screening y simplemente se manifieste para una ecografía de 12 semanas, uno debe verlo igual, porque esa también es otra. Hay veces que no lo quieren hacer o no lo pueden pagar o lo que sea, pero uno en la morfología, el detalle, el scan morfológico del embrión lo tiene que hacer. Entonces, Igual sí que o en sí. la columna también, porque antes por ahí uno esperaba más a la semana 15, 16 para ver un poco más lo del cierre, y ahora se sabe que todo lo que es para espina bífida, ya justamente con lo que viste vos recién, se puede llegar a ver.
Exactamente, sí, la translucencia transcraneal, si bien obviamente nos falta muchísimo en general, porque falta en todos lados, no está tan implementada, pero sí, se está viendo que sirve, Bueno, que es un muchas signo muy gracias, Sil, precoz. muy clara. Gracias a Más las allá que dos. cuando tiene la translucencia transcraneal, si bien obviamente nos falta muchísimo en general, porque falta en todos lados, no está tan implementada, pero sí, se está viendo que sirve, Bueno, que es un muchas signo muy gracias, Sil, precoz. muy clara. Gracias a las Más allá dos. que cuando tiene cielo se ve. Sí. Ger, Sí, ahí tenés tu espacio. bueno, buen día. Quería felicitar a los expositores, ¿sí? Y vamos a ir por orden. Primero para la doctora Stoiza, ¿sí? También felicitarla. Hacer una acotación respecto de ese artículo que ella hace muy bien en recomendar, que es el que evalúa el diagnóstico de tabique, excepto por los 3 consensos, donde además también se ve cuáles son las consecuencias de hacer el diagnóstico por cada uno de los 3 consensos. En ninguno de los 3 se observó una disminución de la fertilidad. Solo por el consenso americano hay un aumento de la incidencia de abortos, y cuando utilizamos los criterios europeos, aumentan los costos. ¿Por qué? Porque aumenta la prevalencia de tabique y eso lleva a mayor cantidad de histeroscopías realizadas de manera innecesaria, ¿sí? Ese es un punto bastante gris, bastante negro en la clasificación europea, que a mí como ginecólogo es la que más me gusta, ¿sí? Porque tiene un correlato fisiopatológico con lo que es la embriología, ¿sí? Y porque además, como ya dijimos, incluye las alteraciones del cérvix y de la vagina. Bien, esa es la acotación. Y la pregunta va dirigida en su práctica diaria. ¿Cuándo nota usted, en qué situaciones nota usted que la ecografía 3D es como que por condiciones inherentes al método, ¿sí? o a la paciente, se queda corta y termina dejando dudas y termina solicitando o sugiriendo una resonancia? No. Bueno, en honor del tiempo que estamos un poco atrasados, vamos a terminar acá este simposio, primer simposio de diagnóstico por imágenes. Le agradezco muchísimo a todos. Silvina, perdón por haberte interrumpido en tu presentación. Muchísimas gracias a todos y los dejo con la próxima charla. Gracias. Gracias. Expositores, ¿sí? Y vamos a ir por orden. Primero para la doctora Stoiza, ¿sí? También felicitarla. Hacer una acotación respecto de ese artículo que ella hace muy bien en recomendar, que es el que evalúa el diagnóstico de tabique, excepto por los 3 consensos, donde además también se ve cuáles son las consecuencias de hacer el diagnóstico por cada uno de los 3 consensos. En ninguno de los 3 se observó una disminución de la fertilidad. Solo por el consenso americano hay un aumento de la incidencia de abortos, y cuando utilizamos los criterios europeos, aumentan los costos. ¿Por qué? Porque aumenta la prevalencia de tabique y eso lleva a mayor cantidad de histeroscopías realizadas de manera innecesaria, ¿sí? Ese es un punto bastante gris, bastante negro en la clasificación europea, que a mí como ginecólogo es la que más me gusta, ¿sí? Porque tiene un correlato fisiopatológico con lo que es la embriología, ¿sí? Y porque además, como ya dijimos, incluye las alteraciones del cérvix y de la vagina. Bien, esa es la acotación. Y la pregunta va dirigida en su práctica diaria. ¿Cuándo nota usted, en qué situaciones nota usted que la ecografía 3D es como que por condiciones inherentes al método, ¿sí? o a la paciente, se queda corta y termina dejando dudas y termina solicitando o sugiriendo una resonancia? No. Bueno, en honor del tiempo que estamos un poco atrasados, vamos a terminar acá este simposio, primer simposio de diagnóstico por imágenes. Le agradezco muchísimo a todos. Silvina, perdón por haberte interrumpido en tu presentación. Muchísimas gracias a todos y los dejo con la próxima charla. Gracias. Gracias.